publicación. Bienvenidos, tengan ustedes muy buenas tardes. Vamos a presentar la primera parte de este último encuentro. Vamos a presentar al doctor Matías Nieto, abogado egresado de la Universidad del Norte de Santo Tomás de Aquino, año 2008, abanderado de la Facultad de Derecho de dicha universidad, con distinciones por mejor promedio, ex docente adjunto de la Cámara de Derechos de las Obligaciones y ex docente adjunto a cargo de la Cátedra de Responsabilidad Civil de la Universidad Católica Santiago del Estero, del Departamento Académico de San Salvador del Puy. El disertante ha colaborado con la revista Anales de la Legislación Argentina y ha recibido diversas publicaciones, entre ellas como colaborador de diversas publicaciones nacionales, máximo procedente de la Corte Suprema de la Justicia de la Nación, en el Código Comercial de la Nación, dirigido por Julio César Rivera y Graciela Medina. Actual juez de primera instancia en lo civil comercial número 8 de la provincia. Con un fuerte aplauso, recibimos y cedemos las palabras al doctor Matías. Bueno, muchas gracias. ¿Está el micrófono? A ver, ahí está. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, sobre todo aquí a la comisión que ha redactado el código, que me ha permitido compartir los últimos momentos del diseño de los expositores que han estado sucediéndose. Soy el único que no ha formado parte de la comisión, pero he podido ver de primera persona la forma en que se trabajó, el trabajo titánico, los años que ha implicado esta tarea científica y sistemática, y verdaderamente muy agradecido y muy contento de poder colaborar con ellos, al menos en esta capacitación, porque no solamente se tomaron el trabajo de dar este cuerpo normativo, sino también hay que estar enseñando toda la normativa, ¿no? Porque tiene una cierta dificultad, considerando que se trata de un primer abordaje al cuerpo normativo. En ese sentido, esto lo tenemos que tomar en este sentido, es decir, nosotros comenzamos a comprender cómo funciona el diseño, para muchos lo van a escuchar por primera vez, tratamos de hacer hincapié en las novedades, pero van a ser años, no décadas, hasta que terminen de comprender todas las interrelaciones normativas y las dificultades que se puedan ir presentando. A mí me ha tocado hablar, tengo que hablar solamente de un solo proceso, con lo cual no deberíamos tardar tanto, tenemos que hablar del proceso sucesorio. En esto ha sido lo que humildemente he colaborado con la comisión, más que nada aportando sugerencias, porque ya había una base cuando se me consultaron algunas cuestiones. Entonces, vamos a centrarnos en este proceso que ocupa el libro cuarto del código que va a entrar ahora en vigencia. Y la primera novedad que vemos en el diseño del proceso sucesorio es que aparece una norma de competencia que básicamente remite al gran principio en materia de competencia de los procesos sucesorios, que es la regla del último domicilio del causante, ¿no? Recordemos, la disposición estaba claramente contenida en el artículo 3284 del Código Civil y en el 2336 del Código Civil y Comercial de la Nación. En el caso de este último cuerpo normativo que está vigente desde el 1 de agosto de 2015, la regla generó algunas confusiones, en un principio, interpretativas, porque no contenía una redacción similar a la del Código Civil hasta entonces vigente. Ustedes recordarán que en el Código Civil la disposición tenía una gran claridad, ¿no? Corresponde a los jueces del último domicilio del causante entender, y se hacía una serie de enumeración, ¿no? Las acciones entre los coherederos, la garantía entre los copartícipes, las acciones personales de los acreedores del difunto. Esta última norma no parece tan explícita en el Código Civil y Comercial de la Nación, lo cual generó en algún momento el debate o el interrogante si debía mantenerse tal cual esta regla del último domicilio o si era posible generar alguna propuesta que mejore o simplifique las cuestiones, sobre todo cuando el poder de atracción conspira contra la especialización de los magistrados para entrenar en una causa.
De las discusiones derivadas de esta cuestión, que dicho sea de paso, le digo, fueron zanjadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación casi inmediatamente, porque ustedes se imaginarán que el problema de competencia de sucesión es algo que rápidamente genera un conflicto negativo de competencia entre jueces de distintas jurisdicciones. Entonces, ya han habido fallos en los cuales la Corte Suprema ha ratificado la vigencia de este criterio clásico de la competencia de los jueces de último domicilio del causante para atender las acciones personales. Dicho lo cual, vamos a encontrar en el artículo 597, que refiere a la competencia, una revisión a esta regla general, ¿no? La regla de los jueces del último domicilio del causante. Pero van a aparecer dos excepciones, si se quiere. Una excepción que viene en cierta manera a resolver una tensión entre tratar de observar esta regla del último domicilio y no contradecir esta doctrina que ha sido ratificada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación con la vigencia del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, pero al mismo tiempo permitir mantener en cierta medida la especialidad de los jueces en el caso de los procesos iniciados de jueces de trabajo. Entonces, esta es la primera cuestión que ustedes van a encontrar en el Código. Van a encontrar regla general, último domicilio del causante, pero les dice el Código Procesal que en el caso de acciones iniciadas ante jueces de tribunales del foro laboral, el proceso va a continuar ante los jueces de competencia laboral hasta tener la sentencia firme, consentida, y una vez que se tenga esa sentencia, bueno, en ese caso sí se irá al proceso sucesorio para realizar los trámites del pago. Ya vamos a ver más adelante que la regulación que se ha proyectado contiene también un procedimiento y regla de pago a los acreedores. Luego tenemos otra excepción que aparece en la regla del último domicilio, que está vinculada con las cuestiones de acumulación de los procesos sucesorios. Entonces ustedes empiezan con la regla en el 597, 598 ya tienen las reglas de acumulación. Y ahí ustedes van a ver tres supuestos, uno que para mí no ofrece mayores dificultades y otro al cual les voy a dedicar unas cuantas palabras. El primer caso de acumulación que contempla la norma se da cuando se han iniciado dos procesos sucesorios relativos a un mismo causante. Bien. Y en este caso, así fuere uno hábil testator y otro testamentario, no hay ninguna razón para que no se proceda a acumular los mismos y así lo contempla el código. De hecho, es una cuestión muy habitual cuando hay desinteligencias entre los coherederos que se inician sucesivamente en el tiempo los procesos relativos a un mismo causante. Esto creo que no ofrece dificultades. Después tenemos otras dos reglas que tienen una sutil diferencia. Parten de un mismo presupuesto fáctico. Se va a permitir la acumulación de procesos sucesorios cuando exista identidad total o parcial del acervo hereditario o bien de los coherederos. Pero tengo bastante para decir con esto. No es una regla que se vaya a poder aplicar de una manera precipitada. Bien, acá hay toda la explicación. Ustedes van a ver que hay dos reglas relativas a eso. Una regla se da cuando estos diversos procesos sucesorios se da la circunstancia de que el último domicilio del causante, de los causantes, de los distintos procesos que se van a acumular, pertenece a los jueces de una misma competencia territorial. Esta es la primera situación. Es decir, ustedes imaginen alguien que fallece en el año 2016 en San Salvador de Jujuy y alguien que fallece en el año 2019 en San Salvador de Jujuy. Y siendo que se verifique alguna identidad de bienes del acervo hereditario relevante o de los herederos, verdaderamente razones evidentes de economía procesal justifican que sea un mismo juez el que tramite ambos procesos sucesorios. Y acá no hay grandes dificultades porque en definitiva han fallecido en distintos momentos, pero en una misma jurisdicción territorial. Entonces se puede actuar una acumulación de una manera bastante rápida pero también podría suceder, y de hecho este es el caso que suele dar lugar a mayores complejidades,
que los causantes, de distintos causantes, cuando yo digo siempre piensen en la infinidad de supuestos, no solo en el caso del cónyuge, piensen en el conviviente, piensen en el caso de hermanos que no han tenido hijos y uno hereda al otro y todos los bienes del hermano que fallece posteriormente son los que vienen derivados de la sucesión anterior. Es decir, hay todo un universo de casos en los cuales se puede aplicar esta regla. La dificultad se presenta cuando ustedes tienen una identidad de bienes del acervo hereditario, de los coherederos, pero los causantes han fallecido en distintas jurisdicciones. Supongamos, uno falleció en San Salvador de Jujuy y la otra persona en San Pedro. Acá, la acumulación, obviamente, no, y ni hablemos si es en distintas provincias, ¿no? Es decir, se comienza a complejizar por razones o por cuestiones de seguridad jurídica. La realidad es que la jurisprudencia de la Corte Suprema, que fue revisada por la Comisión, de hecho yo he visto los antecedentes en su momento, ha sentado un criterio, el cual es, sin desconocer la vigencia de la regla del último homicidio causante, es posible, en estos casos de identidad de bienes del acervo hereditario de los herederos, proveer a la acumulación de los procesos. Pero aquí se necesita algo más, se necesita una fundamentación. Por eso es que el código dice que se va a poder acumular cuando sean procesos de distintos causantes fallecidos en distintos domicilios, cuando se justifican razones de economía procesal, unidad sucesoria, seguridad jurídica. Es decir, se requiere un plus. No sé si se está captando los distintos supuestos que está contemplando la norma. Es decir, hay pluralidad de sucesiones, pero una cosa es que ambos causantes hayan fallecido en la misma demarcación territorial. Acá verdaderamente la economía procesal es evidente y se debieran poder acumular, pero otra cuestión es cuando han fallecido en distintos lugares. En este caso se requiere una justificación mayor, un trabajo argumentativo. Con respecto a la acumulación se va a hacer sobre el expediente más antiguo. Ustedes recordarán, el doctor Noche te lo había explicado en la primera exposición, que la regla general en la acumulación de procesos en este nuevo código es sobre la demanda que se notifica primero. Pero esta regla, obviamente, no tiene sentido en un proceso sucesorio. Por eso es que la acumulación es sobre el expediente más antiguo. Entonces, lo último que me quedaría decir respecto a esta cuestión es que, por supuesto, el juez puede también denegar esta acumulación, sobre todo cuando advierta que el distinto estado de avance en los trámites podría terminar complicando el procedimiento. En definitiva, uno acumula para simplificar las cuestiones, no para que se terminen complejizando, ¿no? Pero en cierta medida acá el código está dando una respuesta a algo que se presentaba mucho en la práctica, ¿no? Es muy común esta situación de que fallece, por ejemplo, un hermano y la verdad que su único bien son dos inmuebles que los heredó de otro hermano en otro sucesorio que todavía está en trámite. Entonces, por ahí se justifica la regla de acumulación. Luego, obviamente, el código tiene su artículo de medidas preventivas, que es algo muy propio de la competencia del juez sucesorio, para adoptar de oficio o a pedido de parte aquellas medidas cautelares o conservatorias sobre bienes de acervo. Se contempla la posibilidad de designar un administrador provisorio, una norma que no ofrece mayores dificultades y en las cuales no me voy a detener porque estamos dentro de los esquemas que hasta hoy están vigentes, ¿no? Requisitos de iniciación, artículo 600 del Código. ¿Qué cambia aquí? Bueno, para iniciar el proceso sucesorio, en primero hay ciertos requisitos que son los mismos que están actualmente vigentes, es decir, que hay que acreditar bueno, el fallecimiento del causante con la respectiva partida, el carácter de legitimado, o sea, por ejemplo, con la partida que acredita la vocación hereditaria. Se tiene también que denunciar los herederos conocidos, disposición que hace la actividad jurídica y que muchas veces no se cumple y termina siendo objeto de sucesivas intimaciones, pero no se puede avanzar en el proceso sin que se formule la denuncia de los herederos. Aparece un requisito más de esta triada clásica, que es denuncia de los bienes que se conozcan del acervo hereditario. Todo tenganlo presente, porque si no lo hacen,
va a haber una intimación. Por supuesto, como el espíritu del código en sus principios generales es la celeridad y la concentración, acá no es la idea que ustedes tengan un previo que vaya a frenar el decreto del auto de apertura, ese no es el espíritu del código. Ya vamos a ver en la regulación que el decreto de apertura va a contener estas intimaciones. Pero ¿cuál es el problema con la cuestión de la denuncia de bienes? Yo se lo voy adelantando ahora, porque si sigo el orden de los artículos, por ahí pierdo cierta pedagogía elemental. No es caprichoso que se tenga que denunciar los bienes. Vamos a ver que en el artículo que refiere al decreto de apertura del proceso accesorio, cuando se regula la publicación de edictos, contiene una regla que dice que se va a publicar una vez en el boletín oficial, pero también dice que el juez, en atención a la importancia del acervo hereditario, puede disponer que se haga alguna otra publicación en un diario local. Y por supuesto, que no lo diga el código, puede haber medidas de publicidad complementarias si uno advierte un gran acervo con giro en otras jurisdicciones y demás. Por eso es importante que se cumpla con esta denuncia de bienes, obviamente respecto a lo que se conozca, para que el magistrado pueda entender la magnitud y disponer las medidas de publicidad más adecuadas. Entonces, esto es algo que van a tener que incorporar en aquello que venían haciendo. Esta es una pequeña modificación. Por supuesto, después, si hay testamento, tiene que denunciarse el testamento. Y acá viene otra novedad en materia de iniciación de proceso sucesorio, que creo que les va a facilitar mucho la vida. Todos sabemos que los procesos sucesorios no hay nada más molesto e insidioso que los viejos oficiales del registro civil que ponían S y Z y C como si fuesen equivalentes. Entonces, la partida, el nombre del causante de la partida de defunción no tiene nada que ver con el nombre que aparece en la partida de nacimiento. Y esto a veces suele generar, a veces por una sola letra, una observación del Ministerio Público que se tenga que promover un incidente. Bueno, en aras de simplificar esto, se prevé que con el escrito de iniciación ya pueden ustedes ofrecer las pruebas o las informaciones tendientes a acreditar estas diferencias que puede haber en los nombres de las partidas, como también para resolver los problemas de competencia del juzgado, que esto es un clásico también, ¿no? Es decir, una persona vivió toda su vida en San Salvador de Jujuy, esto pasa mucho en la práctica, y claro, va a tratarse a Buenos Aires, está con una enfermedad muy grave, fallece allá y en la partida colocan como último domicilio el lugar donde se estaba quedando 2 meses antes de morirse, y era obvio que esta persona tenía su último domicilio en San Salvador de Jujuy. Entonces, la persona tiene la factura de luz a su nombre, con el domicilio, tiene una cantidad de pruebas documentales enorme, basta que la acompañen con el escrito de iniciación para decir, mire señor juez, más allá de que la partida dice que falleció con último domicilio, según esta persona tenía domicilio en San Salvador de Jujuy. Entonces, la idea es simplificar esto en el escrito de iniciación. Por supuesto, y esto lo dice el artículo siguiente, el 601, no siempre, perdón, antes de entrar a esta cuestión. Tema muy importante. Esto le va a simplificar mucho el trámite, pero no hay que hacer abuso de esto tampoco, ¿no? Entonces, estas informaciones están destinadas a acreditar un supuesto derecho, pero a los fines y efectos del proceso sucesorio, esto no es generar dentro del sucesorio un proceso de rectificación de partida. Porque si se va con esa idea, va a tener que mandarse el proceso sucesorio al registro civil a que haga la intervención que manda la ley pertinente. Entonces, esta no es la idea. La idea es acreditar estas cuestiones a los fines de poder continuar con el proceso sucesorio. Si se requiere una rectificación de partida, lo que correspondería es hacer el expediente por separado que corresponde y que se cumpla con esos pasos. Muy bien. Con este escrito de iniciación, el juez ya estamos ante el momento en el cual se puede dictar el decreto de apertura. Junto con el decreto de apertura, o con anterioridad, si fuera imprescindible, se podrá intimar a que se cumpla con algún
recaudo. Es decir, esto por supuesto que depende del criterio de cada magistrado, pero no es lo mismo omitir denunciar los herederos conocidos, que puede subsanarse posteriormente, a no traer la partida de defunción del causante, o esta disposición que a mi modo de ver es importante, denunciar los bienes para saber cuál va a ser el tipo de publicidad que se le va a dar al proceso. Igualmente, aunque se hayan olvidado de denunciar los bienes del acervo hereditario, el magistrado, en el espíritu de este código, puede dictar el decreto de apertura e intimar lo que denuncian. Si ven que el acervo hereditario era mucho más grande de lo que imaginaba, podrá ordenar con un decreto complementario la publicación de los edictos del diario. Por supuesto, esto sin perjuicio de todas estas medidas tendientes a resolver las consecuencias de la partida o problemas con el último domicilio que conste del causante. Todas esas medidas se van a poder adoptar con anterioridad al decreto de apertura, y una vez que esté todo en orden, se dictará el decreto de apertura, que contiene la clásica publicación de edictos. Como les había adelantado, se siguió el criterio del Código Civil y Comercial de la Nación, una vez en el boletín oficial, pero con esta posibilidad de ampliar la medida de publicidad que ya les he comentado. Por supuesto, la notificación a los herederos que se han denunciado en los domicilios conocidos, si fueran en el país. La norma es similar a la relación que tiene el código vigente: solicitud de informe al registro de la última voluntad y al registro inmobiliario. Más o menos lo mismo con el decreto. Acá viene la otra gran cuestión en el proceso, la otra novedad, que es que una vez vencido este plazo de 30 días, que no vamos a entrar a discutir ahora si son hábiles o esta es una discusión que se ha generado, pero se ha generado por la excesiva regulación que ha hecho el Código Civil y Comercial de la Nación en cuestiones netamente procesales, que a veces se entienden por procesos colectivos universales, si no veamos lo que pasa en materia de concurso y quiebra, pero que acá se avanzó sobre cuestiones necesarias, como regular la publicidad y otras cuestiones. Pero bien, una vez que ha vencido este plazo, y digo yo que son 10 hábiles, algunos me van a discutir, son 10 hábiles. No hace falta que el código lo diga porque los días procesales, los plazos procesales se cuentan en días hábiles. Una vez que ha vencido el plazo, se procede previa vista al Ministerio Público Fiscal a dictar la declaratoria de deuda. Y esto también es algo bueno, porque se desaparece la famosa audiencia del artículo 437. Si ustedes recuerdan que una vez que se vencía el plazo, el abogado tenía que presentar un escrito pidiendo la audiencia del artículo 437, y después llevan a la audiencia usualmente ante el auxiliar, que básicamente replicaba lo mismo que ya está en el escrito de iniciación, se fijaban las partidas, por supuesto, si incorporada al expediente. Entonces, se ha entendido que esta audiencia constituía un plazo que dilataba innecesariamente el proceso. Es decir, que una vez vencido el plazo, simplemente se podrá ver que se confía la vista al Ministerio Público y se procede al dictado de la declaratoria. Con respecto a la declaratoria de herederos, el artículo 603 contiene una prescripción también novedosa para resolver algunos problemas que eventualmente se presentan cuando alguno de los coherederos todavía no tiene debidamente acreditada su vocación. Esto sucede mucho cuando se presenta algún heredero, supongamos, un nieto del causante, pero no va por derecho a la representación. Entonces, como no va por derecho de representación, ¿cuál es el problema que se presenta? Tiene que traerme la declaratoria. Y acá se da una situación bastante delicada, porque no es tan sencillo dictar la declaratoria de herederos con los que ya están y luego que se sume el otro, Si bien esto, por supuesto, puede suceder, porque la declaratoria de herederos se dicta sin perjuicio de terceros y puede ser modificada, no es una cuestión inocente, si se quiere, o sin consecuencias. Ustedes deben recordar que un heredero necesario tiene la investidura de la calidad de heredero desde el mismo momento de la apertura de la situación. Entonces, ¿cuál es el efecto de la declaratoria para ellos? Ni hablemos de los herederos que no son necesarios. Pero ¿cuál es el efecto?
que le permite disponer de bienes registrados. Que después esto se pueda o no se pueda, porque hay normas técnico-registrales, o los escribanos no quieren hacer el carta abreviado solamente con la declaratoria, son cuestiones que van variando de jurisdicción en jurisdicción, y puede ser de una manera la práctica tal, mañana puede ser de otra. Pero lo conveniente es que la declaratoria de herederos ya se pronuncie sobre todos, ¿bien? Todos aquellos que tienen derechos. Por eso es que se determina que después puede fijar un plazo razonable para que cumpla con estas disposiciones y dictar la declaratoria. Eso es una cuestión que no está en el régimen actual vigente, pero que a veces la práctica es así. Tenemos un artículo de efectos de la declaratoria, obviamente esto no es algo que haya tenido modificación, reglas de ampliación de la declaratoria, no me voy a detener tampoco, es lo mismo que hasta ahora. Y si bien se ha suprimido esta audiencia del 437, lo que no se puede suprimir es la audiencia que viene después de la declaratoria. Recordemos, el proceso sucesorio, ¿qué es? Es un proceso que tiene por objeto identificar a los herederos y liquidar las reservas hereditarias, pagar los pasivos y distribuir los remanentes. Esto es lo esencial. Entonces, acá ya hemos cumplido el primer gran paso, y a mi criterio el más importante, el más trascendental. Puede haber un proceso sucesorio sin un montón de trámites de liquidación posteriores, de hecho ya vamos a ver la gran novedad que tiene este código, pero lo que no debemos omitir es la declaratoria de heredero, que es la que otorga la investidura de heredero a quien no es heredero necesario, y aparte es la que permite disponer de los bienes registrables de los herederos necesarios. Es tan trascendental que cuando ustedes toman el Código Civil y Comercial de la Nación, en la parte del proceso sucesorio, es el segundo o tercer artículo que aparece, es el de la investidura de heredero. Es un artículo que todos debiéramos conocer de memoria y entenderlo porque proyecta un montón de consecuencias prácticas. Cuando yo ya tengo identificado a los coherederos con declaratoria, es el momento en donde con una mayor dosis de seguridad jurídica, no de certeza porque siempre puede aparecer un coheredero después, siempre puede haber un problema, pero dentro de lo que se puede, con un alto grado de certeza jurídica, se tienen que resolver algunas cuestiones. Por ejemplo, el reconocimiento de perdedores, es algo que se suele tratar en esta audiencia posterior a la declaratoria de los créditos. Ya vamos a hablar también sobre esa cuestión. Designar el perito inventariador, avalgador, partidor. Hasta aquí la audiencia vendría más o menos parecida a la praxis habitual que tenemos. Pero acá aparece, a mi modo de ver, la gran novedad que está en el artículo siguiente, en el 608, y en la cual me voy a detener más. El artículo dice, fíjense en el inciso cuarto, y lo voy a leer por la importancia: considerar la posibilidad de realizar los trámites ulteriores de forma extrajudicial, conforme lo previsto en el artículo siguiente, y convenir cualquier medida tendiente a simplificar el proceso. Para mí esta es la gran cuestión en el proceso sucesorio. Miren, cada tantos años pasa el cometa Halley, cada tantos años se dan muchos fenómenos cíclicos en la naturaleza, y cada tantos años los escribanos colocan en el debate público el debate por las sucesiones notariales. Esto pasa siempre, y de hecho ha vuelto a pasar hace muy poco, después que ya se había conversado este texto, si recuerdan, en la ley de bases, en el primer proyecto. En el último que parece que no está, donde estuve leyendo, no aparece la idea de una sucesión de sucesiones extrajudiciales. Y esto es porque hay una demanda social en esta materia. Y yo creo que el código lo ha resuelto, el proyecto lo ha resuelto de una manera excelente. Y no piensen que lo digo porque yo me concentré en esta parte, no, esto ya estaba cuando me consultaron, esto no es idea mía, entonces puedo elogiarlo debidamente. Fíjense lo que está estableciendo el código: que si todos los herederos están de acuerdo, ¿bien?, van a poder seguir los trámites de modo extrajudicial. Ya les voy a explicar cómo. Cuando se instalan los debates en la opinión pública para tratar de fundamentar las sucesiones notariales o las sucesiones extrajudiciales,
aparece un argumento extraño en los medios que no resiste ningún análisis. El argumento es, los procesos sucesorios se demoran mucho, por eso si no hay conflicto, que pase al dominio, por ejemplo, que lo haga un escribano, ¿verdad? Que directamente maneje la sucesión. Es un argumento totalmente falaz, porque la realidad es que los procesos sucesorios, cuando no hay desacuerdo, cuando los hermanos se llevan bien, no demora mucho. Tiene evidentemente algunas demoras que acá se van a simplificar, ya les voy a explicar cómo, de unos cuantos días, 5 días de la vista, 5 días del inventario, pero el proceso sale tan rápido como el abogado lo va muy bien, si es que no hay conflicto. El verdadero infierno de Dante aparece cuando se empiezan a pelear los herederos. Pero eso, y ahí están los procesos que generan la fama de ser terrible, de generar demoras, dilaciones. Pero eso no son los que quieren ser privados, ¿no es cierto? Ellos van a tomar para sus competencias o reclaman para sus competencias aquellos en donde no hay discusiones, no hay conflicto. Y acá el código está dando un sistema que a mi modo de ver es bastante ingenioso y yo espero que funcione bien, porque así como lo hago, ya les voy a decir cuáles van a ser las dificultades que estoy viendo en el futuro. Pero tendríamos que lograr que funcione. La idea es la siguiente: en la audiencia posterior a la declaratoria del heredero, ya no vamos a hablar más del 439, vamos a hablar de audiencia del 607. Si están todos de acuerdo, pueden decidir seguir con el procedimiento extrajudicial. ¿Cómo funciona esto? Pensemos cómo es ahora. Tenemos un causante, tenemos dos coherederos o tres coherederos que son hermanos, pensemos en un modelo sencillo. Hay un inmueble, están todos de acuerdo, antes han elegido al mismo abogado, y sin embargo el procedimiento empieza a seguir esta secuencia que a todos nos llama la atención. Se lo designa perito inventariador y evaluador al mismo abogado que ha designado todo. Tienen que aceptar el cargo. Se lleva el expediente para hacer la pericia inventario de aval. La trae la pericia. Se corre una vista, a veces hasta por 10 días, cuando son los tres hermanos que han puesto el mismo abogado, pero se corren los 10 días. Después el abogado, obviamente, en su vida diaria, tiene muchos procedimientos contenciosos que caducan, no es que inmediatamente viene, se acuerda, presenta un escrito y dice, no habiendo observaciones, ¿quién iba a observar eso? Por favor, aprueben el inventario de la barra. Aprueben una operación de inventario de la barra. Pasa lo mismo con la partición. Lleva el proyecto de partición, están todos desde antes que se mueva el causante, están de acuerdo cómo se van a repartir y tienen que llevar o removilizar. Nuevamente, se acuerda que se está escrito, no ha habido observación, apruebe la partición. Entonces, ¿cuál es la idea acá? Extrajudicial. Las partes designan uno o dos abogados, los abogados de su confianza, y los trámites de inventario, de partición, incluso el pago del sellado de renta, todo lo hace el abogado sin intervención del juzgado. Es decir, ya tiene la declaratoria del heredero. La declaratoria del heredero incluso le permite disponer registralmente cómo el abogado no va a poder llevar al estudio jurídico a sus tres clientes y decir, bueno, estos son los bienes, de la evaluación, cómo quieren ustedes que esto sea distribuido, se hace un escrito, se firma, el mismo abogado confecciona la escuela, lo dice expresamente el Código Procesal Civil, y para lo único que vuelve al juzgado es para acompañar una copia de todo lo que ha hecho, especialmente, y pedir la regulación de honorarios. El código dice expresamente que esa regulación de honorarios va a ser la misma que si hubiese habido una tramitación judicial. Nuevamente, aquel espíritu es que las cuestiones de honorarios no terminen frustrando un instituto que es conveniente, ¿no? Y aparte de sustancia son las mismas tareas, es decir, la diferencia es que no estuvo cada tantos días presentando un escrito, pero ha hecho el inventario, ha hecho la partición, se regulan los honorarios, y luego, a los fines de la inscripción, sí, se va a expedir una certificación por Secretaría del Juzgado, determinando que está listo para la inscripción. Básicamente porque se han pagado los honorarios, está la conformidad del abogado y porque se han pagado con la tasa de justicia y la contribución. Con esa certificación, ya el abogado tiene que ir y hacer los trámites de inscripción. Ventajas y problemas que van a haber. Ventaja.
Y esto abre un montón de casos, en una gran cantidad de casos en los cuales no hay conflictividad. Y acá hay una respuesta a ese reclamo social. Cuando alguien quiere decir que, esto, que la asociación la tiene en control activa, no. ¿Por qué sacar tengo un sistema híbrido que me trae lo mejor de los dos mundos? Tengo la seguridad jurídica, que me da que intervenir un juez hasta el la declaratoria, y después hago los trámites de inscripción y se entiende el abogado básicamente con sus clientes, con la dirección de inmuebles. Por supuesto que no solo el inmueble hay que hacer. Entonces, esto también piensen cómo descarga al juzgado de tareas que realmente son verdaderamente innecesarias que la esté llevando adelante el magistrado. Yo les digo mi experiencia personal, ustedes no saben cuántas veces he tenido que firmar decretos para que se le comunique la rogatoria a la dirección de inmuebles si el inmueble va a continuar o no afectado en su interés de familia. Y son tres herederos mayores de edad que están de acuerdo cómo no pueden, con un formulario, el inmueble, decir que no, cuál va a ser, si subsiste o no el régimen de protección de la vivienda. Me acabo de saber. Entonces, la idea es que todo esto se descargue, porque el juzgado no puede estar haciendo tampoco un trabajo propio de registro, controlando que se heredero, son trabajos propios de la dirección de inmuebles, y que se tiene que lo va a realizar, se va a encargar el abogado, por supuesto, de toda esta etapa de la inscripción, en la medida de que ha obtenido la certificación. Yo, obviamente, les digo, el sistema es muy bueno, van a haber algunas dificultades. Ya mismo uno podría decir, cuando quieran ir a la Dirección Nacional del Registro de Propiedad Automotor a hacer esto, lo van a ver con una cara, ya me estoy imaginando. Y aparte ellos tienen normas técnico-registrales que contemplan el oficio con la firma del juez, con lo cual no creo que esto sea tan simple como llevar a la certificación de la actualidad. Bueno, estas son cosas, es algo que estábamos conversando, se hace camino al andar a veces. Es decir, para poder cambiar esto, necesitamos empezar por algo, para simplificar. Yo creo que esta posibilidad de seguir el trámite sucesorio cuando no hay conflicto es óptima. Y fíjense a qué punto es óptima, que la norma contempla, bueno, pero ¿qué pasa si se optó por un proceso extrajudicial y cuando están hablando con el abogado para hacer la distribución de los bienes, uno se retoma a uno de los herederos? Esto puede pasar. Bueno, la norma contempla lo que va a suceder ahí. Pueden, acuden nuevamente al juez y el juez puede hacer dos cosas. Si el conflicto es aislable, resuelve ese conflicto y les permite que sigan con el trámite extrajudicial. Por supuesto que si el conflicto tiene una gran escalada, en el caso de que haya acreedores, sucesiones muy grandes, por supuesto que aquí no va a poder haber tramitación extrajudicial, entonces o no se la va a permitir de inicio o se va a suspender el trámite extrajudicial cuando el conflicto escala. Pero ustedes tienen la comunicación inmediata con un juez, en un proceso que ya estuvo sorteado, en el cual ya se toda la lectura de video. Pues es un sistema híbrido que la verdad me ha gustado mucho. Eh, y inmuebles, se van a ir resolviendo las cuestiones, se va a ir interpretando el sistema, no le tengo tanta fe al registro de la propiedad, que también es un tema que está en debate en este momento, ¿no? Públicamente. Bueno, dicho esto, esa es la gran novedad del código. No sé cómo estoy de tiempo, ¿cuánto más? Pues hemos llegado a la mitad. De hecho, tiene algunas disposiciones del código particulares que vienen más que nada a resolver algunas dudas que son muy comunes y que tienen que ver más que nada el caso que típico es el tema de los acreedores frente al proceso sucesorio. Hay varias disposiciones en el código al respecto. Básicamente, a ver, yo no voy a tratar de tanto con el artículo, voy a explicar el sistema. El sistema es el siguiente. Primer punto. Hay un acreedor y el proceso no está iniciado. El proyecto y el código, perdón, el código ya sancionado que va a entrar ahora en vigencia, remite básicamente a las reglas del Código Civil, que han sido muy criticadas, la regla del Código Civil Comercial en el zona. Pero el Código Procesal no puede conocer el sistema. Y el sistema es que el acreedor no puede abrir de una buena y primera el proceso sucesorio. Tiene que lograr una intimación judicial, que el Código Civil y Comercial de la Nación dice que será en un plazo no menor de un mes ni mayor de 3 meses.
quizá va a tener que esperar 3 meses hasta que venga el heredero a abrir y a iniciar el procedimiento. En este sentido, obviamente el Código Procesal no debía separarse de la directiva del Código Civil Comercial de la Nación, con lo cual la norma contempla esto, ¿no? que la intimación va a ser regida por las normas de fondo, pero sí dice claramente que si hay una manifiesta inactividad por parte de los herederos, este tercero interesado, el acreedor, va a poder dictar el procedimiento, obviamente para evitar que esa inactividad termine perjudicando sus acreencias. Tenemos un artículo de legítimo abono, el 610, que establece algo que, a ver, quizás no es tan necesario que lo diga el Código Procesal, pero yo sí entiendo que es conveniente que lo diga. Básicamente establece las reglas que emanan de la norma de fondo. Es decir, cuando se presenta un acreedor a la sucesión, reclamando un determinado crédito, para que ese crédito sea reconocido es necesaria la conformidad expresa de todos los herederos. Basta que uno se oponga o el silencio, la respuesta básica, para que no se pueda declarar el legítimo abono y el acreedor tenga que seguir por la vía que corresponde. Lo que sí dice este código, que también entiendo, podría no decirlo, pero es importante que lo diga, es que cuando se dé esta situación de legítimo abono, si hubieron dos coherederos que reconocieron el crédito y hubo uno que se opuso, y eso provocó una demanda judicial, ese que se opuso, sin razón, si procede la demanda, va a cargar con los costos. Porque no es justo que se termine perjudicando a aquellos herederos que reconocían la legitimidad del crédito. ¿Mm? El Código Procesal también contiene una norma de procedimiento de pago a los actores. Esto es llevar a lo concreto la regla que se deriva del 2358 del Código Civil y Comercial de la Nación, que habla de que los créditos son pagados por un administrador observando orden de privilegio. Bueno, ¿cómo se hace esto? Bueno, el sistema que se ha diseñado es bastante sencillo en cierta medida, existiendo estas acreencias reconocidas por legítimo abono o habiendo sentencias, el juez va a intimar al administrador de la sucesión para que realice un proyecto de pago. Por supuesto, el proyecto de pago es cuando hay grandes cantidades de acreencias de bienes, un solo acreedor, esto por supuesto no es necesario. Pero si puede que hubiesen muchos créditos y distintos bienes, el administrador va a tener